Buenos días a las puertas del cielo. Jesús dijo, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cada vez se intensifica más el panorama de crisis en diversos países y se irá intensificando y agravando más hasta que finalmente entraremos en la gran tribulación. Estamos a las puertas del cielo. Ánimo. En la continuación de este estudio de un libro que escribí que se titula La séptima estrella en la diestra de Jesús, que es parte de este capítulo, es este capítulo 16. El tema que vamos a estudiar ahora tiene este título. Aquí, Jesús revela el misterio. Jesús revela el misterio de las 7 estrellas. Bien, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y yo lo creo. Santo Padre, Jehová de los ejércitos, necesitamos de libertad para continuar este estudio. Suplicamos el perdón de nuestras faltas, purifícanos en la sangre de Jesús de toda mancha y concédenos, Señor, esa libertad a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Pues donde está el Espíritu Santo presente, allí hay libertad. Así que si en los hogares donde me ven o aquí hay malos espíritus, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda y que salgan de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, disfrutar de esa libertad en este momento para continuar entendiendo y estudiando este tema tan crucial que tiene, Señor, repercusiones eternas, especialmente, Señor, para los pastores que son los responsables de la salvación de millones de almas. Ayúdame, Señor, a continuar, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una de las expresiones que más utiliza la mensajera del Señor, Elena G. de White, en sus escritos, es después de haber ella hecho una presentación, haber dado una plática, haber presentado un sermón, una conferencia. Una de las expresiones que ella más utiliza es que ella disfrutaba de total libertad para expresarse y total libertad para que las frases y las palabras se eslabonaran en su mente y el Espíritu Santo dejase fluir el mensaje a través de sus labios. Y eso incluía su lenguaje corporal. Señor, ayúdanos a creer en esa libertad, de manera que si elijo libertares seréis verdaderamente libres. Muy bien, el mismo Jesús nos dijo en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Muy bien, ahora en la concordancia de Strong, la palabra ángel es la palabra ángelos. Y esta palabra traduce 4 cosas. Primera, traer nuevas, es una referencia a noticias. Y el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias. En inglés se dice buenas noticias, good news. Bien, eso es muy interesante,
porque lo primero que aparece en la traducción del griego para el español, en este caso, en la concordancia de Strong, es traer nuevas, en otras palabras, predicar el Evangelio. Vamos a dejar eso allí latente porque también significa mensajero. Ángel también significa mensajero. La palabra es ángelos. Y especialmente, dice la concordancia de Strong, significa ángel. Ahora dice, por implicación, porque es algo implícito, también significa pastor. Eso es muy interesante. En el contexto en el cual estamos estudiando, de los 7 mensajes de Jesús de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Bueno, el pastor es el mensajero de las buenas nuevas del Evangelio más visible en el mundo, a nivel mundial, y tenemos en el espíritu de profecía, en el testimonio de Jesús, además de la revelación que tenemos en la Biblia de quiénes son las 7 estrellas, también tenemos una información ya más detallada, más directa y específica del mismo Jesús a través del testimonio de Jesús acerca de quiénes son estas 7 estrellas. Dice en el libro Vida Santificada, versión original en inglés, capítulo 9, ese capítulo se titula Juan en exilio, con un título que se llama Una visión de Cristo. En la página 78 dice, en su mano están 7 estrellas representando los pastores de las iglesias. Ahora, este libro para el español se llama La edificación del carácter. Y dice, en el mismo capítulo 9, con el título Un noble apóstol en el exilio, con el subtítulo Una visión de Cristo, solamente que ya no es la misma página, al traducir algunas páginas no compaginan. En la página 75, en el párrafo 2, dice exactamente lo mismo. En su mano hay 7 estrellas que representan los ministros de las iglesias. El testimonio de Jesús recibe ese nombre dado por Dios porque es Jesús testificando, dando testimonio a través de un vaso de barro. Vamos a tener eso siempre presente. Vamos a mantenerlo latente. Entonces, en Apocalipsis 1:20, el mismo Jesús nos dice, las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y el mismo Jesús nos dice a través de una vasija de barro en el testimonio de Jesús, en su mano hay 7 estrellas que representan a los ministros, o sea, a los pastores de las iglesias. Pero este no es el único texto. Tenemos en realidad muchos textos en inglés. Lamentablemente aún falta mucha materia para traducir al español, pero de Recibiréis Poder, que es una matutina que tiene una lectura para cada día del año, en la página 207, en el párrafo 2, dice, hay estrellas errantes que profesan ser ministros enviados por Dios, que predican el sábado de un lugar a otro, pero al tener la verdad mezclada con el error, confunden a la gente con su mezcolanza de posiciones discordantes. Estrellas errantes que profesan ser pastores enviados por Dios, que predican el sábado. Pues bien, aquí de manera específica está hablando de los pastores adventistas del séptimo día. ¿Cómo llama a algunos de ellos que tienen en la época en que esto fue escrito, tenían una mezcolanza, como dice aquí, estrellas errantes? Ya vamos a adentrar en ese término.
Este texto de recibiréis poder en realidad fue tomado de Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 444 en inglés. Muy bien. Tenemos algo más que ya vamos a desmenuzar de la propia Biblia respecto a las estrellas errantes. Dice en la Review and Herald del 31 de mayo de 1887, la obra del ministro representada por las 7 estrellas es un trabajo sublime y sagrado. Estoy reconfirmando con más algunos textos que las estrellas, que Jesús dice que son los ángeles de las 7 iglesias, en realidad son los pastores de todas las 7 etapas de la iglesia cristiana. Bueno, dice en Obreros Evangélicos, en la página 13, párrafo 3, con un subtítulo o título llamados a una vocación santa, dice: los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. Más claro no se puede. Y en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 57, titulado El Apocalipsis, páginas 468-469, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas. Y se cita Apocalipsis 2.1. Estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que están en ese mensaje y en todos los otros 6 mensajes, en los 7 mensajes. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia. Bueno, ahora está abarcando no solamente al pastor, es el mismo testimonio de Jesús, ¿ok? Sino también a los maestros. Bueno, los laicos somos maestros, profesores y directores de escuelas sabáticas son maestros. Los ancianos son maestros y los que directamente enseñan en escuelas, en nuestras universidades, también son maestros. No solamente los pastores. Aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Bueno, algunos laicos no tienen tantas responsabilidades administrativas, por lo menos. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios. Ahora se enfoca en los pastores, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las llena de luz. ¿A quiénes? A esas estrellas. Las llena de luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Leímos en Juan 1, capítulo 1, que Jesús es aquella luz que alumbra a todo hombre. Y también el mismo Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y eso sí que se aplica a los ministros, a los pastores. Dice que es el mismo Jesús el que las llena de luz. El mismo Jesús las guía y además el mismo Jesús dirige sus movimientos. Muy bien, allá en el espacio, esto acontece literalmente con las estrellas que están en el espacio, en el universo. Ahora, escuche la aplicación que da. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas, refiriéndose a las estrellas que están en el espacio. Ahora dice: así es con sus ministros. ¿Alguna duda de que las estrellas simbolizan a los pastores? En otras palabras, nos está diciendo el testimonio de Jesús que los 7 ángeles de las 7 etapas de la iglesia cristiana son los respectivos pastores de cada una de esas etapas. Bueno, el testimonio de Jesús también nos dice que lo que está diciendo contra los pastores también lo está diciendo contra los miembros. Leo de Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 16,
con este título, Exhortaciones a lograr un reavivamiento contra los ministros y los miembros. Está hablando de las 7 cartas de las 7 iglesias. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora está hablando específicamente de la 7ª etapa de la iglesia y de los ministros y de los miembros de la iglesia de la Odisea, la última etapa a la cual pertenecemos tú y yo, si eres un miembro de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces vamos a mantener eso presente. No vamos únicamente a, digámoslo así, a limitar nuestra mente, a concentrarnos en que el estudio que estamos haciendo, aquí el testimonio de Jesús usó la expresión contra. Específicamente está hablando de los reproches que tiene contra los ministros de la iglesia de la Odisea, sino que esos reproches también son contra los miembros. Ya vamos a desmenuzar por qué. En otras filmaciones vamos a detallar más profundamente todo eso. Uriah Smith, o Uriah Smith, como se dice en inglés, uno de los pioneros más famosos, más visibles, más renombrados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Durante muchos años él fue el director o presidente de la Review and Herald, y a su tiempo fue escritor, fue editor, pero él también escribió un volumen en inglés que se llama Revelación, Daniel y Revelación, así se llama, Daniel and Revelation. En inglés es un solo volumen. Este material fue traducido al español, pero fue producido en 2 volúmenes. Uno se llama Daniel y el otro se llama Apocalipsis. Hace 40 años, esos fueron los 2 primeros libros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que yo leí. Pues bien, para él como ministro de la época, y por lo que vamos a leer, para la comprensión general de los ministros de la época, no solo adventistas del séptimo día, sino también ministros, creo yo, debe ser algunos o muchos ministros evangélicos, era claro que los ángeles estaban simbolizando en primer lugar a los pastores, pero también era claro que aquellos mensajes que contienen reproches también eran extendidos a los miembros de iglesia. En este librito, que en inglés se llama Daniel y Apocalipsis, en la página 375 y 376 del original en inglés, Uriah Smith escribió, aquí tengo la versión original en inglés y aquí tengo la traducción fiel al español. El ángel de una iglesia debe representar un mensajero o ministro de esa iglesia. Y así como estas iglesias, cada una cubre, o sea, abarca un periodo de tiempo, el ángel de cada iglesia debe representar el ministerio pastoral o todos los pastores verdaderos de Cristo durante el período abarcado por esa iglesia. Los diferentes mensajes, aunque dirigidos a los pastores, no pueden ser entendidos para ser aplicables solo a ellos, pero ellos son dirigidos apropiadamente a la iglesia a través de ellos. De alguna manera, en la actualidad, la enorme mayoría de nuestros pastores perdieron esa realidad de vista. No sé cómo aconteció,
Yo he entregado este libro para muchos pastores, este libro, La Séptima Estrella en la Diestra de Jesús, y desafortunadamente no recuerdo si es una o dos excepciones, estoy hablando, no sé, alrededor de 70, 80 pastores, e inclusive envié para otros países, muchos me los compraron personalmente. La verdad es que casi todos no sabían. Un pastor, no voy a decir ni el nombre ni la ciudad, que me invitó a dar unas conferencias en su distrito, él tuvo una entrevista particular conmigo donde yo me estaba hospedando en un viaje que hice. Y este pastor, después de que escuchó esta explicación, me dijo, esto no me lo enseñaron en la universidad. Yo no sabía que el ángel estaba representándome a mí, al pastor y a todos los demás pastores. Y realmente estaba pasmado. Pero sí encontré otro pastor que cuando yo comencé a hacerle esta presentación, él me dijo, sí, el ángel de la iglesia representa a los pastores, a cada pastor. Pero a ver, con excepción de aquel caso, no recuerdo otro pastor que me haya dicho, sí, yo ya sabía eso. Aquí vamos a profundizar en el por qué y el cómo es posible que la enorme mayoría de nuestros pastores no tengan la mínima idea de eso. He visto algunos videos de algunos evangélicos, pastores evangélicos, etcétera, teólogos evangélicos, y están perdidos completamente. Ellos no se imaginan estas cosas. Ellos colocan una cantidad de cosas que sinceramente me da pena. Es penosa la situación. Muy bien, tenemos un texto en la Biblia Nueva Reina Valera Adventista de 1990, que se encuentra en Judas, versículos 12 y 13, en el cual se dice o dice, leemos de la siguiente manera: estos son una deshonra en vuestras fiestas fraternales, que banquetean juntos sin ningún recato, pastores que solo se apacientan a sí mismos. Eso es Judas 12. Ahora, en el versículo 13 se emplea la expresión estrellas errantes. La versión de la Biblia Dios habla hoy, en el versículo 12 dice, son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Y en Testimonios para la Iglesia, página 414 en inglés, este texto que ya lo mencioné, vuelvo a leerlo, dice, hay estrellas errantes que profesan ser ministros enviados por Dios, que predican el sábado de lugar en lugar. Solamente con esa información de Judas, ya todo este misterio de las 7 estrellas en la diestra de Jesús queda resuelto. Literalmente, en el capítulo anterior al Apocalipsis, antes de presentar las 7 estrellas en su diestra, Jesús llamó a los pastores estrellas. Muy bien, pero además leímos una serie de textos, leímos una serie de textos en el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, que reconfirman lo que ya Judas había dicho. Inspirada por el Espíritu Santo, ¿de dónde extrajo la hermana Elena G. de White la expresión estrellas errantes? Ya lo leímos del libro de Judas. De hecho, esta expresión ya había sido usada por Judas a manera de denuncia del procedimiento, conducta, testimonio y teología errados y deplorables de los pastores que se apacientan a sí mismos.
estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 13. En el versículo 12, en la Biblia Reina Valera de 1990 Adventista, del séptimo día, la traducción, vuelvo y repito, quiero enfatizarlo, dice, pastores que solo se apacientan a sí mismos. Estos pastores que se apacientan a sí mismos son los ministros a los cuales en el versículo 13 él llama errantes. Vuelvo y lo enfatizo. Perdón, estrellas errantes. Ahora, la expresión de Judas, que se apacientan a sí mismos, ¿de dónde la obtuvo? De Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34, 2. Lee todo el capítulo 34. Da una pausa, por favor, y lee todo el capítulo 34 de Ezequiel. Por favor. En el testimonio de Jesús, el mismo texto denuncia quién es el que introduce estas estrellas errantes. O sea, estos falsos pastores que se apacientan a sí mismos en la iglesia. Voy a leer ahora un poco más del mismo texto de la página 414 en inglés de Testimonios para la Iglesia. Hay estrellas errantes que profesan ser ministros enviados por Dios que predican el sábado de un lugar a otro, pero al tener la verdad mezclada con el error confunden a la gente con su mezcolanza de posiciones discordantes. Satanás los ha introducido para fastidiar a los incrédulos que son inteligentes